Muy buenas, ¿qué tal, Enrique? Bienvenido. Hola Santi, me alegro de verte. ¿Qué Bueno, tal? saludar a todas las personas que nos están viendo en el Congreso Internacional sobre Dieta Mediterránea. Hoy vamos a hablar con Enrique Sánchez, un chef muy reconocido en Andalucía y bastante innovador porque siempre ha llevado en todo su trabajo, en todas sus recetas que hace, tanto en los establecimientos que ha tenido y en los programas de televisión que lidera, pues ese estandarte, ¿no?, de uso de la dieta mediterránea. Y bueno, no nos vamos a demorar mucho, Enrique. Hablar sobre esto para nosotros es bastante sencillo, incluso nos llega a sorprender de vez en cuando por el hecho de que a veces sea tan poco conocida, ¿no?, en la gente que todavía está en la calle en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, mira, Santi, yo suelo decir cuando hablo de dieta mediterránea, yo la rebautizo y yo le llamo la comida de mi abuela, porque realmente es lo que Totalmente, se comía en las casas hace 50 años. En mi casa, mi abuela, totalmente. estaban las legumbres, los pescados, las carnes, comíamos con agua, el aceite de oliva tenía presencia siempre. Entonces, un poco yo creo que hemos ido perdiendo el camino Ujú. y poquito a poco tenemos que retomarlo, ¿no? Porque al final nos han demostrado nuestras abuelas que la alimentación que nos daban no era tan mala en absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Que era maravillosa. Así es, yo creo que esa tradición de la cual venimos y debemos, pues los profesionales de hoy en día, yo creo que intentamos tender siempre a ese concepto de mantener nuestra cultura gastronómica. Sí es verdad que quizás en los últimos tiempos de globalización han entrado nuevos tipos de cocina, nuevas industrializaciones del alimento que han ido tergiversando esas demandas del cliente, acompañado de la fase inconsciente, ¿no? Del cliente realmente no sabe qué come o cómo no come, simplemente atiende al sabor y a la parte publicitaria que se le envuelve, ¿no? Eso es, eso es. Sí, mira, yo te quiero poner un ejemplo muy anecdótico, y es que pues yo en mi casa ahora, pues ya sabes, con los el motivo de la pandemia y del COVID-19, pues no tanto, pero cuando yo invito a personas a comer o invitaba a personas a comer a mi casa, Ujú. eh, curiosamente yo le pongo platos muy mediterráneos. Pongo platos, pero hablamos de legumbres o pongo platos de pescado, lo que yo creo que cocinamos todos en nuestras casas o casi siempre solemos cocinar. Y la gente al final te lo agradece, porque es lo que tú estás diciendo, muchas veces nos dejamos involucrar dentro de una corriente de nuevas tendencias, quizás con desconocimiento, porque hay tendencias con ciertas raíces. Oye, nos vamos a la cocina oriental y tiene unas raíces maravillosas, con el producto, con la base, pero cuando comen en casa me dicen: "Joder, macho, qué alubias más ricas nos hemos comido". Y te llama la atención porque tú que eres cocinero, somos cocineros y decimos: "Macho, te has Ujú. comido unas alubias, no te has comido nada más que unas alubias, un poquito bien aderezadas". Pero llama la atención que se empieza a echar de menos esa dieta mediterránea, que es lo Ja. que más me preocupa a mí en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que el proyecto que lideramos nosotros desde la fundación, de alguna manera pretende todo eso, ¿no? El volver a rescatar esa parte de cultura gastronómica, es decir, la memoria gastronómica, el recuerdo de nuestras abuelas, de esos sabores, esos aromas a café por la mañana, a primera hora de la mañana, ¿no? O el guiso del puchero, el burbujeo de la olla directamente, son parte también intrínsecas de todo este valor, ¿no? Y bueno, yo sé que tienes datos y que los dos hemos estado hablando antes, que nos llaman mucho la atención, ¿no? Sí. Hablando, por ejemplo, de los niveles de obesidad que tenemos ahora mismo en cuestión infantil, que no solo se están creciendo, sino que están creciendo de manera exponencial en los últimos años, van acompañados de forma directamente proporcional en negativo al uso de esta dieta. Es decir, cuanto menos se consume la dieta mediterránea, más problemas de obesidad tenemos. ¿Cuál crees tú que puede ser el motivo o alguno de los motivos de este incremento? Bueno, vamos a ver, Santi, yo realmente si tuviera la respuesta definitiva, créeme que le hubiera puesto remedio, porque yo soy padre de 3 hijos. Ajá. Y yo tengo una hija y 2 niños, vamos, un niño y una niña y 2 niños, perdón. Y y para mí es dramático porque, yo estaba leyendo el otro día el dossier vuestro, Ujú. ya totalmente identificado, porque para mis hijos la comida, la fast food es un premio. Papá, pues si nos portamos bien, nos llevas a la hamburguesería. Ostras, eso ya te llama la atención.
totalmente. Y después realmente porque había un dato que vi en una información que tenéis vosotros en vuestro dossier, que lo tengo aquí el dato concreto, es un 60,4% de los niños no conocen la dieta mediterránea, no tienen constancia o no, ni siquiera saben que existe. Y yo, después de leer vuestro dossier, cogí a mis 3 hijos y les dije: "Oye, ¿qué es la dieta mediterránea?". No lo sabían, no lo sabían. De mis Fíjate. 3 hijos, ninguno sabían qué es la dieta mediterránea. Y en casa comemos muchas veces dieta mediterránea, que yo cocino sano en casa, pues no sabían. Entonces, cuando me preguntas cuál es el motivo, pues fíjate, como padre, aquí como que usando un símil Ajá. muy veraniego, no me meto en el agua y no toco fondo, ¿eh? Ajá. Pierdo pie, pierdo pie. Yo supongo que el mundo de la publicidad ha tenido mucho que ver, en el que los niños en el fast food están felices de la vida, en que cuando van a comer les hacen regalos, en el Ujú. que como padres quizás os hemos tirado un mal camino y yo reconozco muchas veces que al final a mis hijos el premio era la chuchería. O sea, si te lo comes todo, te puedes comer el chupachus. El punto dulce, ¿no? Ujú, Claro, y al final, oye, el premio no, el premio es sentarte a una mesa y disfrutar de un pan casero o un buen ujú, pan, es disfrutar de un buen pescado, de una buena carne. El premio no es tomarte un vaso de refresco de medio litro, sino es un vaso fresquito de agua con hielo. ujú. Y fíjate que yo la teoría la tengo muy controlada, pero me falla la práctica. Por eso cuando he visto esa posibilidad de incluir como queréis hacer vosotros esto en la educación, he dicho: "Ostras, esto es lo que me falta, que lo que yo hago en casa se venga reforzado desde fuera", ¿no? Ujú. Fíjate que esa parte de cultura que nosotros queremos de alguna manera salvaguardar y potenciar, lo hacemos de esa parte, yo creo que desde el concepto consciente. Tú, debido a la cantidad de trabajo que tienes, de tu pareja y demás, llega un momento que no, los padres y los abuelos no estamos tanto tiempo en contacto con nuestros hijos en casa y esto nos hace perder un poco el hilo y dejarles un poco a que ellos tomen decisiones. Y cuando toman esas decisiones, sí es verdad que vienen muy influenciadas por la parte publicitaria, por la parte de las grandes industrias que son las que tienen grandes presupuestos y pueden sacar productos tremendamente rentables a unos precios acompañados de operaciones de marketing brutales, ¿no? Es decir, el concepto de el pack mini de la hamburguesería de turno que te viene con la hamburguesa, la bebida, la fruta, pero te viene un regalito. Es decir, el niño muchas veces va por el regalito, pero no sabe lo que se está comiendo, o incluso toda la comida tiene un alto contenido en azúcares de manera totalmente camuflada, que al final genera ese dulzor per se o continuo de aporte de azúcar que generan que el niño tenga ese punto más de felicidad, ¿no? Y claro, al final nosotros somos víctimas también de nuestra falta, entre comillas, de atención. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque estando en casa haciendo un trabajo perfecto y tú siendo cocinero y haciendo uso de esa dieta mediterránea en tu trabajo, al final te falla la parte práctica dentro de casa, ¿no? Y yo creo que al final no es porque tú no quieras, porque evidentemente tú eres un ejemplo de que no es que no quieras, sino que al final no llegas. Y esa parte de no llegar es que lo que tú puedes educar a tu hijo al final se tiene que ver refrendado y confortado en la parte del colegio, ¿no? Por eso nos vamos nosotros al colegio a intentar instaurar esta asignatura como es la de cultura gastronómica, ¿no? Que ofrece una línea transversal de inteligencia emocional donde yo siempre digo que no queremos formar a cocineros, queremos que los niños tienen que elegir su trayectoria profesional con el tiempo, ¿no? Pero sí tenemos que hacer conscientes a un consumidor que el día de mañana va a ser precisamente el usuario de ese producto precocinado o ese producto preelaborado o incluso el producto natural necesario para una dieta saludable y una dieta que evite enfermedades a largo plazo, ¿no? Nosotros siempre ponemos de ejemplo uno de los productos por excelencia de nuestra tierra, que es el gazpacho. El gazpacho, de alguna manera, nos sirve como ejemplo para explicar que cuando le enseñamos a un niño cómo se hace un gazpacho en clase, no le estamos enseñando cocina solo, sino que le enseñamos biología, porque le enseñamos dónde crece un tomate, le enseñamos también matemáticas, porque tiene que aprender las proporciones para saber cómo emulsionar ese tipo de receta. Aprende geografía y aprende también historia, porque aprende que el gazpacho lleva tan solo en Europa 525, 530 años desde que Colón vino a América.
y trajo el primer jitomate, que aquí evolucionó a tomate. Eh, Sobre todo también aprende paridad, porque el niño y la niña no se preguntan por qué cocina él o por qué cocina ella. Lo hacen como una actividad totalmente plural y totalmente igualada. Y todo eso lleva un concepto de valores que van reforzando todas las demás asignaturas y a la larga, es decir, a largo plazo, con un proyecto de 10 15 años, nos damos cuenta de que el niño se convierte en un consumidor consciente, en un consumidor donde el día de mañana, cuando haya gazpacho en polvo, gazpacho pasteurizado y gazpacho fresco, o los tomates, el pepino, la cebolla y el pimiento, el niño tendrá la conciencia de los sabores a qué sabe cada uno, no le podrán dar gato por liebre, y sobre todo también tiene una parte que a mí me gusta mucho, que es la responsabilidad. Y será responsable de su propia alimentación, porque no solo sabrá hacerlo, sino sabrá identificar qué es bueno o malo para su salud. Ujú. No, mira, estamos preocupados, muy bien, lo que estás diciendo, es que estamos preocupados en que, yo te hablo como padre, en que mis hijos estudien y sean felices en ese camino que quieran ellos elegir, pero en algo que es totalmente cotidiano y diario, como es la alimentación, pues resulta que un poco ahí los dejamos, como tú dices, un poco a la libertad, ¿no? De decisión. Hombre, Ujú. y a mí me gustaría que tuvieran libertad de decisión cuando tienen las bases de conocimiento para poder elegir. Así es. Mira, yo te quiero poner un ejemplo. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo perdí 40 kilos Ujú. y yo hacía deporte y yo no perdía kilos, ¿eh? ¿Cuándo yo empecé a perder kilos? Cuando un día me cogió un amigo nutricionista y me dijo, oye, está muy bien que hagas deporte, pero hay que comer bien. Yo no comía bien Claro. y empecé a comer bien. Yo este ejemplo lo veo muy, muy patente, muy bien reflejado en vuestra iniciativa. ¿En los colegios hay educación física? Sí, claro que la hay. ¿Y es necesaria? Por supuesto. Pero de nada sirve que los niños hagan deporte si no comen sano. Y es que yo soy, para de verdad, el ejemplo vivo de eso. Ujú. Entonces, yo creo que no solo dejar como muy válida la asignatura de educación física, sino incluir, como tú estás diciendo, si es que al final no se queda en una asignatura de gastronomía, es una asignatura de gastronomía responsable. O sea, dándole esa capacidad de elección, dándole esa capacidad de Ujú. conocimiento de su entorno. Tú ponías el ejemplo del tomate. Yo siempre en este caso digo, aprenden geografía, como tú has dicho, pueden aprender a relacionarse y pueden aprender a entender que en torno a ellos hay una serie de personas que viven también de esos productos. Entonces, esa Ujú. responsabilidad que nosotros como cocineros ya la tenemos, yo creo que al final ellos la van también desarrollando. Verás, va a parecer que yo estoy aquí, que yo estoy aquí potenciando la iniciativa vuestra, pero es que yo quiero decirle a todo el mundo, yo no tengo nada que ver con la iniciativa vuestra, pero fue leer el dossier y me he quedado enamorado. Entonces, por eso cuando me dijiste, oye, me gustaría hablar contigo, dije, adelante. O sea, me parece que Ujú. cualquier persona que lea o se informe de lo que estáis proponiendo, es imposible que digamos que no. O sea, es imposible. A mí sí me gustaría hacerte una pregunta, Dime. Santi, y es, eh, ¿los niños se comen el mundo? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo se produce esa chispa que detona el inicio de esto? O sea, tú que estabas un Bueno, día como Newton sentado debajo de un árbol, te cayó una manzana y dices, este es el momento. ¿Cómo surge esto? pues yo creo que fue un momento de lo mismo que tú has perdido peso. Y yo también tuve una etapa también en la que perdí muchísimo peso, tuve un problema de salud muy serio, volví a recuperarlo y poco a poco lo he solventado también en los últimos 3 años. Pero sí es verdad que en 2014 hubo un antes y un después con un momento donde nos dimos cuenta que yo siempre he tenido un problema de obesidad desde muy pequeño y yo he tenido siempre la oportunidad de comer bien, y más cuando he trabajado en un restaurante, y me he dado cuenta que no es solo es lo que comes, sino es cómo lo comes y sabiendo y siendo consciente. Entonces yo soy un aficionado muy alto de todo lo que tiene que ver con la conciencia psicológica, con la parte de conciencia emocional, con el ser consciente de uno mismo. Y cuando tú de alguna manera unes esa parte de conciencia, llegas al momento, porque eso no se llega así, sino se llega a base de darte palos en la vida. Hay un momento en el cual observamos que nuestra responsabilidad social dentro del grupo tiene una salida brutal, que es ayudar a los demás
a que comprendan esta parte de forma de hacer gastronomía también, ¿no? De hacer una comida real, pero una comida real que se puede llevar también a los restaurantes, pero sobre todo empezando. Y siempre lo explico siendo muy claro y quizás no todo el mundo le guste, pero damos por perdida, digamos, la generación en la que estamos. Damos por perdida a una generación de 25 en adelante porque creemos que a nivel emocional están tan curtidos ya que es difícil cambiar de hábitos si no existe un crack, un antes y un después, un problema de una enfermedad grave, un susto, algo que les haga cambiar ese nivel de conciencia. Sin embargo, los niños entre los 6 y los 10 años tienen, digamos, la temperatura perfecta para fermentar, si estuviéramos hablando de pan, pues tienen esa temperatura, tienen ese caldo de cultivo perfecto para desarrollar ideas que fomentadas o generadas inicialmente desde el colegio y fomentadas desde las casas. Fíjate, lo que conseguimos es muy curioso, ¿no? Conseguimos a través de los niños cambiar los hábitos de alimentación de las casas. Porque cuando el niño llega a casa con sus deberes y le dice, papá, tengo que hacer los deberes de cultura gastronómica. Y dime, ¿qué tienes que hacer? Pues tengo que hacer un gazpacho y tengo que comprar los tomates. Y yo vengo de oler los tomates de la huerta y quiero ir al súper a oler unos tomates. Y ya el niño se va a dar cuenta que no todos los tomates son iguales y que a la hora de hacerlo él tiene que reconocer, llevarse los ingredientes a casa y ese afán de protagonismo que tiene hoy en día la juventud tan joven, ¿no? De preadolescencia, de esa parte infantil de quiere ser protagonista que con 9 años ya te pide un teléfono y una cuenta de Instagram, la enfocamos a través de la cocina. Y estas recetas son recetas que pueden hacer los niños con los ayudantes, como los padres son los ayudantes. A diferencia que normalmente cuando decimos que los niños entran en la cocina, son los que ayudan, ¿sabes? Con el miedo de que si se pueden cortar, si se pueden quemar, y todas estas recetas están preparadas para que sean los padres los que vigilen y los que de alguna manera les ayuden a que ellos sean solos los que creen su comida. Y nos damos cuenta en los 3 años que llevamos ya funcionando con 9.000 alumnos ya, nos damos cuenta de que los niños no tomaban el gazpacho o no tomaban la ensalada hasta que la empiezan a hacer ellos. En el momento que ellos son los protagonistas y tienen ese empoderamiento en el cual generan esa receta, los padres se quedan así un poco como diciendo, yo en mi casa no podía poner ensalada, porque me la comía yo solo y los niños no querían ni el vinagre, ni la lechuga, ni nada de eso. Entonces, de alguna manera, hemos conseguido también cambiar la unidad familiar cambiando a los niños, ¿no? Que era algo que no esperábamos de una manera tan rápida, pero nos damos cuenta de que esa generación que dábamos por perdida la podemos recuperar invirtiendo a futuro en los futuros consumidores conscientes, ¿no? Y esto es una parte muy positiva, claro. Sí, o sea, un poco por contagio familiar, una palabra que no, Exacto. no está muy bonita ahora, pero bueno, No, no, pero no, pero es un contagio positivo, es un contagio efectivamente, positivo. Es una efectivamente. parte fundamental, ¿no? Y bueno, como tú dices, también para mí es muy importante que hables lo del tema del deporte que has hablado, porque una de las bases también que tiene esta dieta mediterránea es que no solo se trata de comer, sino de comer de forma equilibrada y acompañarlo con una vida saludable. Y una vida saludable no es 2 horas de gimnasio. Una vida saludable es poder decidir que subo a mi casa en escaleras en vez de subir en el ascensor. O una vida saludable es no fumar. Una vida saludable es poder pasear 2, 3 veces a la semana. A la vez que hablas con un amigo, que también eso es una parte de Sí. psicología saludable, ¿no? Y O, todos o esos ir, hábitos, no te, perdona, te iba a decir, o ir al supermercado a comprar que está a 500 metros andando, claro, claro. no, Y no en vez coger de el comprar una coche. vez al mes, que tienes que comprar mucho ultraprocesado, puedes ir a comprar una vez a la semana, llevas menos cajas, las puedes llevar a peso y vas haciendo ejercicio también, ¿no? Sí, y Esa productos parte, frescos. esa parte que, como tú dices antes, nuestras abuelas hacían de forma intuitiva y de forma totalmente consciente, que lo llevaban al subconsciente, ¿no? Yo no puedo el lunes porque el lunes tengo que preparar todas las cosas de la compra y el martes tengo que ir a por el pescado. Pero el pescado me dura de aquí al jueves y el viernes tengo que ir a por más pescado que viene. Y todo eso al final genera ese concepto de cultura, ¿no? Y además que en Andalucía
y esto te lo digo y te lo digo a boca llena, es decir, yo creo que tú has creado, así como otros cocineros a nivel nacional han creado una institución y una alimentación básica en Andalucía, tú sigues defendiendo todas esas recetas tradicionales, sencillas y que quitan la excusa de no tengo tiempo para cocinar. Sí, No, no pero tengo realmente tiempo para meterme en la cocina, ¿no? Y de esa manera aprovechar todo el mercado, todo el producto que tenemos para realmente darle ese valor. sí, Santi, yo te quería comentar, yo realmente en la cocina siempre les digo a las personas que cambien el verbo. Y en la cocina no se pierde o se gasta tiempo, se invierte. Para mí el Ujú. verbo correcto es invertir. Tú estás invirtiendo, cuando tú cocinas bien, Qué estás bien. invirtiendo en mucho, y partiendo de la salud. Y yo decías tú lo de la vida activa, perdona, pero me hacía gracia, el otro día leí una frase, que muchos la habréis, le he movido esto, perdón, muchos la habréis oído alguna vez, que dice, vivimos en una sociedad en la que las personas cogen el coche para ir a subirse a una bicicleta durante media hora, ¿no? Eh, Ujú. para ir al gimnasio y te subes a una bicicleta. No, la vida activa no es eso, no es como tú bien dices en el gimnasio. Eh, Respecto a lo que comentábamos de la dieta mediterránea, mira, otra cosa que a mí me dicen muchas veces, oye, ¿has hecho unas alubias o has hecho sofrito y le has puesto un poquito de chorizo troceado? Eso no es sano. Y tú lo has comentado antes muy bien, o sea, no hay alimento malo. Claro, Es malo el uso que nosotros hacemos muchas veces de esos claro, alimentos. así es. La chacina, oye, tomarte un día tus rodajitas de chacina porque estás disfrutando con un buen pan con una persona, la comida no tiene que ser un castigo, tiene que ser una fiesta. Y Ujú, nosotros somos los responsables de esa moderación, de colocar a cada cosa en su sitio. ujú, Evidentemente, el abuso no se puede producir con la chacina. El abuso, si tenemos que abusar, vamos a abusar, como tú dices, con un buen aliño de alubias verdes o una buena ensalada así es. o un buen gazpacho. Oye, yo en mi casa, yo he conseguido que mis hijos coman gazpacho y a mí cuando mis hijos me dicen, papá, lléname otra vez el vaso, a mí no me importa si ese día Claro. dice, papá, ya no puedo tomar, es que no puedo más, no puedo el postre, no me importa. Te has tomado 2 vasos de gazpacho y eres un campeón. Entonces, Mm. yo creo que somos nosotros los que tenemos que convertir los alimentos en buenos o malos, ¿no? Y a mí sí me gustaría diferenciar, que lo vivo en mi casa con mis hijos, 2 conceptos, ¿no? Y en eso tenía mucho que ver la industria y creo que tenemos que luchar fuerte, como estáis haciendo vosotros con esta iniciativa, y es acostumbrar a los niños a que hay 2 tipos de hambre, el hambre emocional y el hambre física. Mis Ujú. hijos cuando llegan a casa: tengo mucha hambre", venga, pues, y le abro la nevera, le digo: "Pues tómate una manzana", no quieren la manzana. Ellos lo que quieren es la chocolatina o Claro. quieren tomarse la dosis de azúcar rápida, de Ujú, endorfinas que entran en el cuerpo. Entonces yo creo que iniciativas como la que estáis haciendo, porque la dieta mediterránea al final no es más que, oye, vas a comer bien. Si es que se resume de esa forma, es que yo creo, desde mi punto de vista, ujú. comer bien. Y el comer bien es hambre física. Cuando tú tienes hambre física de verdad y tú me invitas, Santi, a tu casa y tú me pones, en nada más llegar a tu casa, unos cogollos aliñados con unas anchoitas, yo tengo hambre y los devoro. Claro. Ahora, si voy con el hambre emocional, no, lo que quiero es el cucurucho de helado con las 4 bolas cargadas de azúcar arriba, que eso no hace tanto bien, ¿no? Entonces, Ujú. como estoy reiterándome en esto, ¿no? Leyendo vuestro dossier, de verdad que me pareció interesantísimo. Yo creo que el mejor piropo que te puedo echar en este sentido, como cocinero ya sabes que yo hace tiempo que te dije que si hubiera una novia culinaria a la que le pidiera matrimonio serías tú, ya te lo dije hace tiempo, Cierto, pe cierto. pero como padre, fíjate qué piropos he hecho. Como padre, a mí me encantaría que mis hijos mañana mismo empezaran con este proyecto vuestro. Yo creo que deseando eso para mis hijos, creo que lo dejo todo muy claro, ¿no? Yo te lo agradezco muchísimo, Enrique, pues sobre todo viniendo de ti, por la experiencia que tienes y por el conocimiento en la materia que tienes. A mí me gustaría preguntarte una última cosa porque se nos va acabando el tiempo Ah, qué y pena. es, ¿cómo crees tú que podríamos hacer llegar esta iniciativa muchísimo más y hacer que otras empresas que están vinculadas de forma directa a este proyecto puedan ver este proyecto como una herramienta para que sus empresas tengan un mayor valor en el mercado, es decir, tengan un mayor impacto? Sabemos que hay muchísimas empresas que, entre comillas, están intentando sacar de alguna manera ese valor al mercado,
y nosotros intentamos llegar a ellas para que participen de una manera clara y directa, ¿no? Y qué le diríamos o qué le podrías decir tú a estas empresas de agricultura, a estas empresas pues de cárnicas, de pescado, que son de productos principalmente, para que se unieran a este proyecto? Vale, oye, buena pregunta, Santi? Buena pregunta. Pues mira, no, te voy a responder en dos vertientes o en dos caminos, ¿no? El primer camino es el camino de la salud. Si a nosotros nos Ujú, dijeran ahora mismo, a cualquiera de nosotros, oye, ¿quieres colaborar con un proyecto que va a hacer que las generaciones que vienen sean más sanas, más responsables, tengan una capacidad de elección de lo que quieren comer con más raciocinio, mm, un poquito con más sentido de la responsabilidad? Pues todos diríamos que sí. Eso yo creo que, eso está ujú, y las propias empresas lo saben eso, ¿eh? No hay que decírselo porque lo saben. Ahora yo te voy a lo que creo que como empresa le puede interesar, ¿no? Y es, antes hablabas de empresas de marketing. Hay empresas como las que conocemos todos o tenemos en la cabeza de hamburgueserías que se gastan ujú, cientos de miles de euros, por no decir millones o de dólares, en crear marketing. Estas empresas, una de ellas, por ejemplo, yo hace mucho tiempo leí un estudio que, te estoy hablando hace 40 años, 35, 40 años, decidió apostar por los niños. Y dijo, ujú. yo voy a apostar por los niños, por dos razones. La primera es porque los niños a la hamburguesería no van a venir solos, tienen que venir con los padres, por lo tanto, duplico beneficio, un poco el concepto de Walt Disney. Ujú, Después el otro fue porque dijo, si me centro ahora en una generación futura, habrá contagio y cuando esa generación sea adulta, le transmitirá todos esos valores positivos o negativos, como queramos llamarlo, a las siguientes generaciones. así Lo han es. conseguido, lo han conseguido. Ujú, Ellos mm, apostaron por un sector de población que era muy niño, éramos muy pequeños, oye, y, nos pilló a nosotros de lleno, ¿eh? ujú, Yo de pequeño totalmente. era guau, pasabas por la puerta de esos sitios y decías: "Qué maravilla". Ahí está la clave. Yo creo que todas estas empresas de alimentación, cárnicas, ganadería, grandes industrias de pescadería, agroalimentarias, en definitiva, aceite de oliva, todas, vamos, panadería, tienen que ver que si apuestan ahora por la infancia, están apostando por clientes, y A permíteme la futuro, expresión, a futuro. consumidores de futuro que crearán el efecto contagio en todas las generaciones que vienen. Y ahí yo creo que sí pueden encontrar otro gran valor, que es el valor económico. Como empresa, la función de una empresa es generar beneficios. Totalmente lícita, claro. Claro, y yo creo que si tú me dices ahora, mis hijos dentro de 20 años, ellos comprarán y disfrutarán, pues cuidado, ¿eh? Están ahora mismo, como tú dices, están en el momento, en el momento idóneo para empezar a hacerles responsables y que dentro de 15 años ellos digan: "No, no, es que cuando yo voy a comprar buenos tomates, y es que voy a comprar Claro. buen pescado. No voy a comprar el pescado que me viene de las costas de Mauritania ya allí y metido en un paquetito ultra congelado. No, voy a comprar el buen pescado fresco, voy a comprar la buena verdura, voy a ir a la ganadería que tenemos en nuestro entorno, ya sea andaluza, madrileña o Ujú, manchega". Entonces, ahí yo creo que las empresas donde tienen que ver que van a apostar por clientes de futuro. Y clientes de futuro, además, que les van a dar un grado de bienestar empresarial y también bienestar social. Oye, porque cuando tú contribuyes de esta forma a que a las generaciones mm. mejoren, yo creo que te sientes también, de esta forma, más alegre y más feliz como empresa, ¿no? Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Enrique. Es un placer escucharte como siempre. Me encanta que te encante el proyecto. Yo ya estoy pensando en cómo hacerte embajador de esta idea de alguna manera, o por lo menos que lo puedas disfrutar con tus hijos y tener la suerte de que por lo menos el colegio donde vayan tengan la oportunidad de darle esta asignatura que la ponemos disponible prácticamente por cuarto año consecutivo. Ahora vamos a intentar llegar a casi 130.000 niños durante este año, cada vez vamos más grandes, cada vez se van adheriendo más empresas, más instituciones y más personas afines como tú que creen que al final los niños se pueden comer el futuro de una manera clara y sencilla. Así que un grandísimo abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, de verdad, y que no caigáis ni un minuto, ¿eh? Que es buena señal que cada vez que este proyecto llega a alguien, lo adopta y lo contagia. O sea que enhorabuena, seguir así. Muchas gracias. A ti, Santi, a ti.
Fundación Prenauta es la responsabilidad social corporativa del Grupo Santi Elías. Con ella podemos hacer todo lo que no alcanzamos con una pequeña pyme, alcanzar los proyectos sociales. Dentro de ella está el proyecto de Los niños se comen el futuro. Un proyecto totalmente global, dedicado para empoderar a los niños, a esa nueva generación, a través de la gastronomía. Los niños de España, los más obesos de Europa, solo por detrás de Chipre. Ya empiezan a padecer enfermedades de adultos, diabetes, hipertensión, depresión. El COVID agravará el riesgo de pobreza, tanto que disparará los niveles de obesidad infantil. Y en 2022 habrá más niños con sobrepeso que sanos. Una de las causas es cómo los niños se están alejando de nuestra dieta mediterránea. Un alarmante 60,4% de los niños españoles tienen un bajo nivel de adherencia a nuestra dieta mediterránea, según el test KitMed del estudio TAO de 2015. La asignatura obligatoria de educación física es necesaria, pero no es suficiente. Falta la otra cara de la moneda: aprender a comer. Los niños se comen el futuro diseña cultura gastronómica, una asignatura complementaria para trabajar en educación primaria, en la que motiva a los niños y las niñas a trabajar todas las asignaturas troncales desde un mismo nexo común. Es por ello que está diseñado también par y por los profesores. ¿Cuáles son nuestros aspectos positivos? Se trabaja en horario lectivo, se refuerza la evaluación, se indagan cada uno de los ingredientes de forma investigativa junto a un chef con actividades prácticas y, sobre todo, aprenden cultura gastronómica. Eurotoques es nuestro socio estratégico, nos da prestigio y además perseguimos el mismo fin: esta generación consciente de nuestra cultura gastronómica. Nuestro socio Anaya fue el primero en creer en el proyecto. Nos da el rigor de los contenidos didácticos, también su canal de distribución y además para este curso estamos digitalizando los contenidos. Existe una ley a nivel estatal que obliga a educar en hábitos de vida saludables, pero ni las consejerías tienen consistencia en métodos ni las editoriales han generado contenidos. Nuestro proyecto es pionero. Ahora, las familias de colegios privados y concertados podrán adquirir la asignatura por 18 € por alumno y año. Y también buscamos entidades privadas que quieran becar a los niños más desfavorecidos, porque todos tienen derecho a la misma educación. Imagina, tú que eres padre o madre, tener la posibilidad de que tu hijo aprenda un valor que le va a acompañar el resto de su vida, un valor saludable, a través de una asignatura que le va a empoderar y le va a hacer mucho más consciente a la hora de comprar y consumir alimentos. Una generación totalmente desarrollada y responsable de su propia alimentación. Esto solo será posible con el apoyo de grandes entidades como la vuestra. Necesitamos gente como vosotros para que esto sea una auténtica realidad.